Según el tamaño de las partículas de suelo, se las puede clasificar en gravas para partículas con diámetro mayor que 2 milímetros, arenas para partículas con diámetro superior a 0.07 milímetros y menor que 2 milímetros, limos con un diámetro superior a 0.002 milímetros y menor que 0.007 milímetros. Y por último, las arcillas para partículas con un diámetro menor a 2 micras. La presencia y la proporción en la que se encuentran las partículas en el suelo pueden determinar ciertas propiedades del mismo. Por ejemplo, la presencia de arcillas puede determinar si un suelo es cohesivo o no, y la cantidad de limos y arcillas nos determinará las propiedades plásticas del suelo. Si trabajamos en función a la humedad que contiene un determinado suelo, es posible definir sus diferentes estados de consistencia. Los límites de Atterberg nos permiten obtener los límites del rango de humedad. Si consideramos un suelo seco y vamos aumentando su humedad, es decir, vamos añadiendo agua, al final tendremos un suelo que se va a comportar como un fluido. En esta transición, el suelo pasa por 4 estados de consistencia, que son, primero, el estado sólido, que es el suelo seco que tiende a quebrarse al deformarse. Segundo, el estado semisólido, que se deforma pero se agrieta. La humedad límite entre estos dos estados se denomina límite de contracción o retracción. El tercer estado es el estado plástico, que se deforma sin agrietarse. La humedad límite entre el estado semisólido y semiplástico se denomina límite plástico. Y por último y cuarto estado es el líquido, que como lo habíamos dicho antes es cuando el suelo se comporta como un líquido o fluido. El límite entre el estado plástico y el líquido se denomina límite líquido. El ensayo de determinación del límite líquido, método de Casagrande. Utilizamos los siguientes equipos. Dispositivo mecánico, copa de Casagrande. Consiste en una copa de bronce o de acero resistente a la corrosión, cuya base debe ser de caucho vulcanizado o de madera dura. Acanaladores. Deben ser de bronce o acero resistente a la corrosión. Plato o fuente de mezclado. Recipiente de tamaño adecuado, apto para el mezclado de la muestra del suelo. Espátulas. Deben ser de acero inoxidable, de tamaños adecuados, apropiados para el mezclado y el cortado de la muestra del suelo. Botella de lavado. Fabricada preferentemente de plástico o un vaso de precipitación que contenga agua destilada. Procedimiento del ensayo. Inspeccionamos el dispositivo mecánico a fin de determinar que se encuentre limpio, seco y en buenas condiciones de trabajo. Tomamos una muestra de alrededor de 250 gramos, la cual ha sido obtenida de acuerdo con la norma INEN 68. A esta muestra le añadimos agua destilada y la mezclamos completamente en la fuente, usando la espátula hasta obtener una pasta de suelo homogénea y densa que pueda moldearse fácilmente con los dedos. Luego colocamos una porción de esta pasta en la copa, sobre la parte que descansa en la base, extendiéndola rápida y cuidadosamente con la espátula, cuidando que no queden atrapadas burbujas de aire. Nivelamos el suelo con la espátula paralelamente a la base, de tal manera que tenga una profundidad de 10 milímetros en la sección de espesor máximo. El suelo sobrante lo realizamos al plato o fuente de mezclado. Con el acanalador realizamos un canal en el centro de la muestra, evitando despegarla de la copa, de manera que su plano de simetría sea perpendicular a la articulación de la copa y procurando además que el acanalador se mantenga normal a la superficie de la copa. Luego giramos el manubrio a una velocidad de 2 revoluciones por segundo. Contamos los golpes necesarios hasta que las dos mitades de la muestra se unan, en una distancia continua alrededor de 10 milímetros. Si el número de golpes para la primera muestra son mayores o menores a los que queremos, añadimos más agua o dejamos secar al aire, lo que fuera más apropiado y repetir hasta que esta condición se obtenga. Del lugar donde se juntaron los bordes del canal, tomamos con la espátula una porción de suelo de alrededor de 10 gramos. La colocamos en un recipiente adecuado y lo pesamos para así determinar el contenido de agua de acuerdo con la norma INEN 690. Y así seguimos realizando las mismas operaciones por lo menos 4 veces, usando la misma muestra con nuevos incrementos de agua destilada, los cuales deben hacerse de tal manera que el número de golpes necesarios para cerrar el canal varíe de 45 a 5, de modo que 2 ensayos estén bajo los 25 golpes y 2 sobre los 25 golpes. Límite plástico. Para la determinación del límite plástico nos regimos a la norma INEN 692.
Este método de ensayo consiste en determinar el contenido de agua de un suelo en el límite entre su comportamiento plástico y sólido, para lo cual se utiliza el proceso de rolado para evaporar gradualmente el agua que comienza a fisurarse o disgregarse. De instrumentos tenemos el plato o fuente de mezclado. Es un recipiente de tamaño adecuado, apropiado para el mezclado de la muestra. Espátula. Debe ser flexible, de tamaño adecuado, apropiado para el mezclado y cortado de la muestra de suelo. Placa de rolado. Esta puede ser de vidrio, mármol o de cualquier material que tenga una superficie lisa no absorbente de alrededor de 15 por 20 centímetros. Varilla de calibración. Debe ser de acero inoxidable de 3 milímetros de diámetro y más o menos 10 milímetros de largo. El equipo para determinar el contenido de agua, como el descrito en la norma INEN 690. El recipiente con agua destilada. La preparación del instrumental. La norma dice: todo el instrumental a utilizarse en la determinación del límite plástico debe estar limpio, seco y en buenas condiciones de trabajo. Para la preparación de la muestra. Tomar una muestra alrededor de 100 gramos de la porción del material que pase el tamiz número 40. A esta muestra se la deja evaporar si fuera necesario o se le añade agua destilada si la mezcla completamente en el plato o fuente, usando la espátula hasta obtener una pasta de suelo homogénea y plástica, en cantidad suficiente como para moldearla con los dedos como una bola. Cuando el límite plástico se determina conjuntamente con el límite líquido, se toma al iniciar el ensayo del límite líquido una muestra de aproximadamente 30 gramos, la cual debe ser suficientemente homogénea y plástica para que pueda formarse con facilidad una bola, sin que adhiera a los dedos al comprimirla. Esta muestra debe permanecer en un recipiente hermético. Procedimiento de ensayo. Consiste en tomar aproximadamente 10 gramos de la muestra preparada, moldearla entre los dedos hasta formar una bolita, luego amasarla y rodarla entre las palmas de las manos, hasta que aparezcan en su superficie pequeñas fisuras, con lo cual se asegura que el suelo tenga un suficiente secado. Rotar esta bolita entre las puntas de los dedos de una mano y la placa de vidrio o de mármol, con una presión suficiente como para formar del suelo un rollo de 3 milímetros de diámetro en 5 a 15 movimientos completos, hacia adelante y hacia atrás. De acuerdo a cómo se van formando los rollitos o cilindros, se puede calificar la plasticidad de la siguiente manera. No es plástico si no se puede formar un rollito o cilindro. Es ligeramente plástico si se puede formar un rollito, pero se rompe fácilmente y vuelve a su estado anterior. Es plástico si se puede formar un rollito, pero al romperse y volver a su estado anterior, no se puede formar nuevamente. Y es muy plástico si se puede formar un rollito que no se rompe fácilmente y cuando se rompe, se puede amasar entre las manos y volver a formarlo. Cálculo del límite líquido. Para este límite líquido tenemos 4 recipientes. El primero es P7, el segundo N4, el tercero N5 y el cuarto Y4. Primero pesamos la masa del recipiente de cada uno de ellos. El primero tenemos 9.05, el segundo es 5.31, el tercero es 5.52 y el cuarto es 6.34. Ahora, vamos a pesar la masa del recipiente más la muestra húmeda. Tenemos de 25.66, el segundo de 24.27, el tercero de 24.07 y el cuarto de 36.69. Ahora vamos a pesar la masa del recipiente más la muestra seca ya. Tenemos de 20.71, el segundo de 18.78, el tercero de 18.91 y el cuarto de 28.19. Ahora vamos a calcular la masa del agua. La masa del agua es la diferencia entre la masa del recipiente más la muestra húmeda menos la masa del recipiente más la muestra seca.
El primero nos da como resultado de 4.95, el segundo de 5.49, el tercero de 5.16 y el último de 8.05. Vamos a calcular la masa de la muestra seca. Es la diferencia entre la masa del recipiente más la muestra seca menos la masa del recipiente. Entonces, en el primero nos da como 11.66, el segundo como 13.47, el tercero de 13.39, el cuarto de 21.85. Ahora vamos a calcular el porcentaje de humedad. El porcentaje de humedad es la masa del agua multiplicado por 100 y dividido para la muestra seca. Entonces, para el primero nos da como 42.45, el segundo 40.76, el tercero 38.54 y el cuarto de 38.90. El número de golpes para cada uno de los recipientes en el primero es 10, el segundo 20, el tercero 30 y el cuarto 40. Ahora vamos a calcular el límite plástico. En este caso tenemos tres muestras de recipientes. En el primero es I4, el segundo H4 y el tercero N56. El primero pesamos la masa del recipiente. En el primero 6.36, el segundo de 6.21 y el tercero de 5.36. Ahora pesamos la masa del recipiente más la muestra húmeda. El primero es de 11.06, el otro es de 10.49 y el tercero es de 10.28. Ahora vamos a pesar la masa del recipiente más la muestra seca. El primero es de 10.76, el segundo es 9.95 y el tercero es 10.23. Calculamos la masa del agua, es la diferencia entre la masa del recipiente más la muestra húmeda menos la masa del recipiente más la muestra seca. Tenemos el 0.32, el segundo el 0.54 y por último el 0.05. Ahora tenemos la masa de la muestra seca. Es la diferencia entre la masa de la muestra seca menos la masa del recipiente. Entonces el primero tenemos el 4.38, el segundo 3.74, el tercero de 4.87. Y por último calculamos el porcentaje de humedad. El porcentaje de humedad es la masa del agua dividido para la masa de la muestra seca y multiplicado por 100. El primero nos da como 7.31, el segundo de 14.44 y el tercero de 1.03. Ya obtenido todos los resultados tanto del límite líquido como el límite plástico con todos sus porcentajes de humedad, procedemos a realizar la gráfica. La gráfica del límite líquido está relacionado con el porcentaje de humedad y el número de golpes. El porcentaje de humedad de la primera muestra es de 42.45, el número de golpes son 10, la siguiente es 40.76 y el número de golpes 20, la siguiente es 38.54 y 30 golpes, y por último 38.90 sobre 40 golpes. Ya teniendo todos los resultantes, lo que hacemos es graficar. La norma nos hace relevancia a los 25 golpes. Ahora, los resultados van a ser los siguientes. El límite líquido va a estar dado por el promedio entre todos sus porcentajes de humedad. Sería 42.45 más 40.76 más 38.54 más 38.90 y dividido para 4. Entonces como resultante nos va a 40.16. Asimismo procedemos con el límite plástico, que nos da como resultado 7.59. Y por último calculamos el índice de plasticidad. El índice de plasticidad es la diferencia entre el límite líquido menos el límite plástico. Como resultante nos da 32.57. Como conclusiones tenemos: se ha definido el suelo como un material poroso, formado por diferentes tipos de partículas. Una de las características del suelo es que puede contener diferente cantidad de agua dentro de sus poros, y esta cantidad de agua le confiere diferentes propiedades. La caracterización de los estados de consistencia se realiza estimando los límites de Atterberg. Tanto el límite líquido como el límite plástico se pueden calcular para cada suelo mediante ensayos normalizados.
Para un suelo determinado tendremos un límite líquido y un índice de plasticidad que nos indicarán qué tipo de suelo es.